Muchas bendiciones para ustedes, que el Señor les conceda siempre abundante paz en sus corazones. Amigos, esta semana, el comienzo de esta semana litúrgica, la 14ª del tiempo ordinario, nos permite hablar de la figura del profeta, de ver todas las circunstancias que atraviesa, persecuciones, de cómo es la voz fiel de Dios y de cómo observa también con los ojos de Dios todas las realidades que debe afrontar para orientar a otros, para advertir y para conducir al camino de Dios. El profeta es visto como el que se deja guiar por el Espíritu de Dios y permanece siempre fiel al Señor, para observar con los ojos de Dios la realidad que vive y orientarlos al encuentro con Él. Podemos pensar y orientar esta reflexión con algunos aspectos de la vida de quien es profeta. La liturgia de la palabra de este domingo nos habla del profeta Ezequiel, de cómo fue enviado por el Señor a un pueblo que era duro de corazón. San Pablo en la segunda lectura de cómo también atravesaba tantas persecuciones y lo refería como una aguja en la carne, como un agente de Satanás que le perseguía, pero se fortalecía en la debilidad. Y en el Evangelio, que es de San Marcos, capítulo 6, encontramos a Jesús rechazado por su comunidad. Nadie es profeta en su tierra. Por eso, en primer lugar, el profeta recibe la gracia del Espíritu Santo. Podemos encontrar muchos que se quieren llamar profetas, pero quien se deja guiar por el Espíritu de Dios y es enviado, como encontramos en la primera lectura del profeta Ezequiel, es realmente el profeta. Quien se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido la gracia del Espíritu Santo en el bautismo. Nosotros escuchamos las palabras de los profetas también hoy, en los obispos, en el Santo Padre. Escuchamos a los profetas en la palabra, en la Sagrada Escritura, porque tenemos la certeza de que se dejan guiar por el Espíritu Santo en todo momento, para comunicar la palabra de Dios. El profeta no se vende a nadie. No se vende a los reyes, no se vende a los gobernantes, no se vende a las ideologías y tampoco se vende a sus propios propósitos, sino que tiene el propósito de comunicar el mensaje de Dios. Cuando Dios envía a un profeta, ve a decirle a aquel pueblo. El Señor decía, porque comunicaba la palabra de Dios, no la palabra que le inspiraba de manera personal, sino inspirada por el Espíritu Santo, comunicando la palabra del Señor. En tercer lugar, es fiel al Señor, permanece fiel a Dios. No se deja guiar por los mundanos criterios, no se deja guiar por las tendencias actuales, no se deja guiar por lo que quiere escuchar el mundo de hoy, sino porque permanece fiel al Señor, su palabra y en su mandato. El profeta afronta las persecuciones, por eso Pablo dice, como una aguja clavada en la carne, como un agente de Satanás que perseguía, porque son múltiples las persecuciones que un profeta afrontaría, porque anuncia la verdad, porque anuncia la palabra de Dios. Pero luego de esa persecución, y allí mismo en la carta de Pablo a los Corintios, encontramos cómo se fortalece en la gracia. Tu gracia me basta, le dice al Señor. Y Pablo dice, me glorío en mis debilidades, porque en las debilidades encontramos la gracia de Dios para encontrarnos fortalecidos y en medio de las adversidades que pueden ser físicas, de la salud, pero también de la salud espiritual, persecuciones espirituales. Y ante esas situaciones debemos buscar la gracia de Dios, permanecer fieles al Señor en la vida sacramental, fortalecer nuestra gracia en la vida sacramental. Nos fortalecemos ante Dios para ser profetas hoy también, para ser fieles al Señor, para comunicar su palabra. Un profeta entendemos que es rechazado en la actualidad, en todo tiempo. Jesús fue rechazado, nos lo dice el Evangelio de San Marcos. Nadie es profeta en su tierra. Y ante ese rechazo debemos seguir fortaleciendo el anuncio del reino de Dios. Fue lo que hizo Jesús
El Evangelio nos lo dice. Rechazado, continuó su camino, admiró que tenían poca fe para escuchar la palabra del Señor, la palabra de Dios, el anuncio del reino, pero continuaba por los lugares aledaños anunciando el Evangelio. Hermanos, pidamos al Señor que cada día seamos iluminados por el Espíritu Santo, para que anunciemos su palabra, para que seamos fieles a la misión que Dios nos confía, como padres de familia, como esposos, como amigos, como sacerdotes. Inspirados por el Espíritu de Dios, permanezcamos fieles al anuncio del reino. Vamos a preguntarnos para nuestra reflexión, ¿escuchamos la voz de Dios en los profetas de hoy o los rechazamos? ¿Somos profetas de Dios hoy, es decir, guiados por el Espíritu Santo, fieles al Señor? Afrontamos las persecuciones con la gracia de Dios y ante el rechazo anunciamos a tiempo y destiempo el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor esté siempre en su corazón.